tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda charla de la tarde. Hoy nos acompaña Marcos Oviedo con su charla de Extending Us Query Rich Reverse, Engineering for Enhanced Window Visibility. Disfrútenla y cualquier cosa, cualquier pregunta, lo pueden hacer. Gracias, bienvenido Marcos. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir a la charla y bueno, antes que todo quería empezar agradeciendo a los chicos del espacio por gestionar esto y por crear esta oportunidad para que la gente que nos gusta y somos apasionados de la seguridad y sobre todo de la parte defensiva de la seguridad, podamos estar acá compartiendo nuestras experiencias y compartiendo lo que tanto nos apasiona. Bueno, esta charla es sobre OS Query. OS Query, bueno, ya lo vamos a ver qué es OS Query y de qué se trata. Y es una charla en la que les voy a tratar de contar, estoy poniendo acá el cronómetro así, no me paso con el tiempo, les voy a tratar de contar dos experiencias que tuve alrededor de agregar funcionalidad a OS Query. Arrancando por quién soy, mi nombre es Marcos Oviedo, soy un ingeniero en software que le gusta mucho laburar en lo que es Endpoint Security, sobre todo, o en particular lo que está alrededor de Windows Internals, y me gusta hacer cosas tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva. Trabajé en varias empresas que se dedicaban a esto y actualmente estoy trabajando para una empresa que se llama FleetDM, que es una startup estadounidense. Bueno, como les decía, este es un poco el overview de la charla. La idea es contar dos historias reales de cómo se puede agregar valor a un producto open source que es bastante adoptado y cuál es el camino para hacer eso. Y en el medio aprender un poco de cómo usar estas técnicas de ingeniería inversa para poder agregar visibilidad a este producto. Entonces arrancamos viendo qué es OS Query y de qué se trata OS Query. A ver si esto funciona. OS Query es un framework que te permite exponer funcionalidad del sistema operativo a través de tablas de SQL. Básicamente, los distintos subsistemas del sistema operativo se mapean a tablas en particular que permiten que un IT admin o la persona encargada de seguridad pueda hacer queries usando SQL para obtener esta información de estas tablas, de estos subsistemas del sistema operativo. OS Query está soportado en varias plataformas, Windows, macOS y Linux, y originalmente se creó dentro de Facebook como una forma que buscaba Facebook para tener visibilidad de sus servers y tener visibilidad de sus workstations que corrían sobre macOS. Inició por ese lado, más que todo por la falta de productos maduros, tanto en Linux como en macOS, productos de endpoint de seguridad maduros que ellos querían usar en su momento. Y bueno, terminaron creando su propio framework y después en algún punto del tiempo lo abrieron a la comunidad, básicamente lo liberaron a la comunidad y lo terminó adoptando la Linux Foundation como para que tengan una idea de la dimensión de OS Query, de la adopción que tiene. Hoy está sponsoreado por la Linux Foundation y es un producto que tiene muchísima adopción, muchísimas downloads por día. Básicamente a nivel arquitectónico, OS Query es un agente que corre en el endpoint y que expone a través de diferentes formas funcionalidad para que un gestor de OS Query o un producto que gestione las instalaciones de OS Query en lo que se llama el fleet, en la flota de máquinas de la organización, expone funcionalidad para que se puedan hacer consultas a OS Query y exponer funcionalidad y exponer visibilidad. El problema principal que tiene OS Query es como arrancó a través de
con la idea de dar visibilidad tanto de Linux como macOS, Windows siempre fue corriendo de atrás. Y hoy en día inclusive ese gap todavía está. Windows le falta, digamos, las tablas que se exponen en Windows todavía carecen de cosas que ya está en otros sistemas operativos como Linux y macOS. Y una de esas cosas son las que uno de esos casos son los que vamos a ver ahora. Ejemplos de uso de Query, como para que tengan una idea de cómo funciona eso, cómo funciona el agente. Por ejemplo, pueden hacer una query en SQL para consultar los usuarios de la máquina. Solamente haciendo un select, las propiedades que quieren traer, la tabla de la cual quieren consultar, que en este caso es la tabla users, y bueno, limitando el output de la tabla, puedo traer usuarios que están configurados en la máquina. Lo mismo para traer parches instalados, en este caso estoy usando la tabla patches, y bueno, traigo información de los últimos parches que se instalaron en el sistema operativo. Lo mismo para saber los programas que fueron instalados. Esto siempre ejemplos en Windows. Y lo mismo para saber procesos que están corriendo. Y como les decía, en Windows, como viene corriendo de atrás, existe un problema de visibilidad. Hoy el problema de visibilidad lleva a que existan gaps, que uno cuando quiere consultar información específica a través de query en un sistema Windows, no lo puede hacer porque esa información o no está expuesta o no se puede consumir de una manera fácil. Y esto lleva, obviamente, a que adversarios que están explotando o que quieren explotar un sistema donde esta solución de endpoint está corriendo, bueno, usen esos gaps para moverse de manera sigilosa. Entonces, bueno, acá es donde empieza la historia número 1. La historia número 1 que les quiero contar hoy arranca a partir de un problema que nos encontramos para esta empresa que les contaba que estuve trabajando, que sigo trabajando, que giraba alrededor de obtener información de las políticas de passwords de Windows. Algo tan básico como las políticas de passwords, es decir, cómo están configurados, qué ciertas reglas se aplican a los passwords que se configuran en el sistema. Ya vamos a ver de qué se tratan esas reglas, pero algo tan básico como eso no se podía consultar en Windows. ¿Y por qué no se podía consultar? Y porque Windows, como es una política de seguridad, lo maneja de una manera especial. Usualmente Windows guarda mucha de su configuración, la guarda en el registro, que es como una base de datos general que tiene a nivel de sistema para guardar muchos datos. Bueno, en el registro de Windows esta información no está disponible. Entonces, bueno, un product manager de la empresa plantea este problema. Bueno, mira, queremos sacar las políticas de passwords y esto no está disponible de query. Nuestros clientes necesitan esta información de habilidad y no está disponible. ¿Cómo podemos hacer? ¿Y por qué esto es un problema? Esto es un problema porque los passwords son el componente, uno de los componentes más vulnerables en una implementación de autenticación. Usualmente cuando se liquea un password o cuando un password se reusa, eso te rompe la implementación de autenticación más allá de la ingeniería que le pongas al subsistema de autenticación. En Windows, ¿cómo se puede consultar esto? Bueno, existen dos maneras básicamente. Una es a través de esta tool, de Local Security Policy Tool, que es una herramienta gráfica. Y esta tool te permite ver cuáles son las políticas configuradas, las políticas de password configuradas. Te permite saber, bueno, qué reglas defensivas tenés que tomar en base a las políticas que vos tengas. Y las políticas en este caso son, bueno, las propiedades que tienen los passwords de las cuentas. Por ejemplo, cuál es el periodo mínimo que necesitas, que un password tiene que tener para que se le pida al usuario que lo cambie. O cuál es el length, el tamaño mínimo que el password tiene que tener. O la complejidad del password. O si el password se guarda con una encriptación reversible o no. Y bueno, todas estas políticas es algo que un sector de IT en una empresa está interesado en saber. Y como les decía, hay dos formas de consultar esta información. A través de esa tool que vimos hace un ratito o a través de otra tool que corre por línea de comandos y que se llama SecEdit. Y lo que te permite es traer esta información a través de la línea de comando. El problema de este tool es que no se la puede correr a escala, es decir,
yo tengo un fleet de 1000 endpoints y quiero obtener la información de la política de password en cada uno de estos endpoints, tengo que correr Sekedit de manera local. Si bien esto lo puedo automatizar de alguna forma, sí requiere un agente que corre en la máquina que me permita automatizar la ejecución de este binario. ¿Sí? La utilidad Sekedit, como les decía, es por línea de comando y básicamente a través de ciertos flags que uno le puede pasar, te permite obtener esta información que veíamos recién. ¿Sí? Esos flags que están arriba, export, areas, bla, 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 te termina generando un archivo de texto plano, con la información que yo necesito. Esta utilidad está disponible en todas las versiones de Windows conocidas, digamos, se shipeó desde Windows XP porque todo lo que es el manejo de política de seguridad, Windows lo maneja en su core desde hace muchísimo. Entonces esta tool está ahí, está disponible y bueno, y soporta muchas opciones. Esta es una de las opciones. Soporta también extraer información de otras áreas relacionadas con la política de seguridad, además de la política de password, que es lo que estábamos diciendo. Bueno, entonces volviendo al problema original, ¿sí? Imagínense que uno, en mi caso, entras a laburar en una empresa y te dicen, che, mira, necesito obtener esta información, esta visibilidad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, lo primero que pensé fue, bueno, usamos Sekedit, ¿sí? O sea, si queremos integrar esto a OSQuery, hacemos que OSQuery llame a esta utilidad, parse los resultados y te muestra los resultados en una tabla. Entonces, y lo que pregunté, ¿esto se puede hacer? Y la respuesta fue no, porque OSQuery Core sobre todo, no te permite, o no está por política, por decisión de arquitectura, no te permite que las tablas, para popular los datos de una tabla, que tengas que depender de un binario externo, ¿sí? Un binario, sobre todo un ejecutable externo. O sea, que no permite que haya child processes. ¿Por qué es esto? Y bueno, hay un montón de argumentos alrededor de por qué no se permite. Uno de los problemas principales es el tema de la dependencia, de asegurarse que siempre esté el binario ahí. En este caso siempre iba a estar, Sekedit siempre está en todas las versiones de Windows, pero bueno, en otros casos puede ser que no se dé, que no sea el caso, y que haya una dependencia especial para que OSQuery funcione. Y también está el problema de seguridad, es decir, yo tengo OSQuery que está corriendo con privilegios de sistemas y tengo que llamar a un binario externo, bueno, ahí pueden suceder un montón de ataques que, bueno, no son algo recomendable. Entonces, bueno, pregunto esto en GitHub y esta persona, Zach Wasserman, que es uno de los creadores de OSQuery, él creó OSQuery cuando estaba en Facebook y la acompañó a la tool en todo su proceso de que fue liberada de la comunidad y hoy está metido en el comité que decide la dirección de OSQuery y bueno, está metido activamente en el desarrollo de la tool. Entonces, bueno, ya que no podemos llamar a Sekedit, no podemos llamar a un binario externo, ¿qué podemos hacer? Bueno, una opción es replicar lo que hace Sekedit por dentro, ¿sí? Replicar la lógica interna de Sekedit y replicar las llamadas a sistema. El problema de esto es que la lógica interna de Sekedit y las APIs que usa el sistema operativo no están documentadas, son APIs no documentadas. Y ahí es cuando aparece la ingeniería inversa, que es lo que nos ayuda a entender qué hace una utilidad de Windows, en este caso por dentro, y ver si lo podemos replicar eso o no. Y acá es cuando entramos a la parte, todo lo que estuvimos hablando fue la introducción a lo que llegamos ahora, que es el proceso de ingeniería inversa, que es un poco lo que venía a contarles hoy. Entonces arrancamos entendiendo cómo está implementado Sekedit por dentro, ¿sí? Y para esto usamos utilidades para visualizar el formato del binario de Sekedit y entender qué es esta utilidad. Entonces, bueno, usando esta utilidad podemos ver que Sekedit es un binario con un formato ejecutable que se llama PI, que es el formato estándar de Windows, Portable Executable, y lo que permite alguna de estas tools, un visualizador de PIs, es entender, bueno, a nivel estático, esta tool lo que tiene es esta descripción, ¿sí? Que está en el header de este formato. Hay descripción de, bueno, el nombre de la tool, si está firmado o no, en qué versión se shipió, cuál es la versión actual. Hay información de las mitigaciones a nivel estático que tiene el binario, que el sistema operativo enforza cuando el binario se corre.
Y hay información sobre todo de los imports y los exports que tiene un binario pi. ¿Sí? Esa información de imports y exports te permite en un primer vistazo saber qué lógica o qué consume este binario y qué lógica sigue para entregar la información que entrega. Entonces, bueno, volviendo a la historia, este es un issue en GitHub. Yo entro a trabajar en esta empresa, me encuentro con esto y digo, bueno, le hago reversing y veo qué hace, qué tiene adentro. Y eso fue lo que comenté acá. ¿Sí? Esto es un poco un spoiler de lo que vamos a ver ahora en detalle. Pero bueno, la idea es que con el reversing pude entender qué hacía por dentro y cómo podemos replicar esa información. Y un poco es lo que le voy a mostrar acá. ¿Sí? Arrancamos con lo que le había mostrado, que es el command line que nos daba el output que nosotros queríamos. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos eso, agarramos lo que se llama un decompilador. ¿Sí? Hay varios en Windows que te permiten hacer este laburo. Un decompilador para entender, bueno, a ver cómo se parsean estos argumentos que le estoy pasando, para ver cómo es el flujo de ejecución. Entonces arranco, ¿sí?, con el primer argumento, que es export, que termina definiendo ciertas variables. ¿Sí? Termina a la variable B6, que son variables que el decompilador te genera automáticamente. Le hacen un valor que es 1. ¿Sí? Y después sigo parseando los otros argumentos. ¿Sí? Tenemos dos argumentos, que es areas y security policy. ¿Sí? Que junto con security policy hay otros argumentos que se pueden parsear. Y cada uno va seteando variables. ¿Sí? Va seteando valores a variables que te permiten, en algún punto de la ejecución, te permiten definir qué termina haciendo el binario. ¿Sí? Después de que se parsean todas estas líneas de comandos, todas estas opciones, hay un punto en el cual se termina ejecutando los valores de las variables que se definen. ¿Sí? Que es este caso. Si hay un switch que termina yendo por los valores que seteamos, y en este caso termina llamando esta función que se llama SCI Get Security Profile Info. ¿Sí? Esa función es la que se termina llamando con el input que le estamos pasando a SecEdit. Y esta función, en este punto, es una caja negra, pero al mismo tiempo nos dice y nos da información de que SecEdit está usando o está dependiendo de un binario externo, porque esta función termina siendo un import del ejecutable, termina dependiendo de un binario externo para realizar su labor, ¿sí? Que es obtener la política de seguridad. Entonces, bueno, sabemos que SecEdit llama a esta función, SCI Get Security Profile Info, y que esta función vive en un binario externo. Ese binario externo es una DLL, los imports del ejecutable en Windows son DLLs, que son librerías con código compartido que diferentes aplicaciones consumen. En este caso, esta función está implementada en una DLL que se llama SCI CLI.dll. ¿Sí? Entonces, bueno, la función, si abrimos esa DLL dentro del compilador y la decompilamos, que nos da este pseudo C, algo que no mencioné es que el decompilador, el output del decompilador que estamos viendo acá es el output de un decompilador bastante usado en Windows que se llama AIDA. AIDA es el más popular, diría. Tiene versiones gratuitas, digamos, esto que están viendo lo pueden hacer con una versión gratuita si se quieren poner a jugar. Y también tiene versiones comerciales que, bueno, sale bastante más caro. Entonces, bueno, abrimos la función, vemos el compilador y inmediatamente, solamente con ver estas variables que se definen al inicio de la función, podemos ver que, bueno, la lógica de la función aparentemente termina usando lo que se llama RPC en Windows, que lo vamos a ver en un segundo. Pero bueno, termina usando esta funcionalidad, entonces ya conociendo eso, después de haber reversiado muchos otros binarios en Windows, a mí ya me da una idea de que esta función no va a ser la encargada de traer estos datos, sino que va a ser un proxy, va a ser un cliente de otra funcionalidad más grande que sí va a ser la encargada de traer los datos. Entonces, bueno, esta función es básicamente un mecanismo para obtener esta información. ¿Y cómo termino obteniendo la información? Bueno, como les decía, con la llamada de RPC. ¿Sí? Entonces, arranca la función y en algún punto termina llamando a esta función que se llama NDR Client Call Tree. Esa NDR Client Call Tree es una función del framework de RPC. Ya vamos a ver qué es RPC, pero es una función que se termina llamando y que
termina invocando lógica en un proceso remoto. En un proceso remoto significa un proceso que no es el proceso donde esta DLL está corriendo. Acuérdense que dijimos que esta DLL corría adentro de CKID porque CKID la importaba, la cargaba en su memoria. Si vemos la documentación de Microsoft para NDR Client Call Tree, no hay mucho. Esta es una función no documentada que Microsoft en su documentación en MSDN menciona muy por arriba, ¿sí? No pone detalle de qué significa cada argumento, no pone detalle de cómo se llama, del contexto de ejecución, no pone detalle de nada. Solo te dice que esta función es una función del framework de RPC de Microsoft. Entonces, bueno, haciendo un recap. Teníamos un command line con el que ejecutábamos CKID, que terminaba llamando SSC, Get Security Profile Info. Esta función está implementada dentro de esta DLL y esta DLL, a su vez, termina llamando a través de RPC un método remoto de una interfaz RPC. Y esto es clave, ¿sí? El número 28. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vemos en el número... Si vemos acá en el código de ensamblador, vemos que en el argumento hay un número, hay una constante que se está pasando al NDR Client Tree. ¿Sí? Le estamos pasando una constante que define datos de qué método, de qué interfaz RPC voy a estar llamando, y a su vez está pasando una constante que define qué método de esa interfaz voy a estar llamando. Bueno, volviendo a esto, vemos que la lógica que tenemos hasta ahora se puede describir así. Tenemos el binario CKID, carga la DLL y hace una llamada a MSRPC a un servidor externo. Desensamblando, digamos, las propiedades de esta llamada NDR Client Tree, pude encontrar que la interfaz que estaba usando tenía esa GUID. ¿Sí? Cada interfaz en Windows tiene un GUID que identifica, que le ayuda al framework a identificar a qué servidor o qué interfaz RPC tiene que llamar. Entonces, bueno, teniendo esa GUID, uno ya puede buscar la representación binaria del GUID en todos los binarios del sistema operativo y entender, bueno, quién está usando esta interfaz. Y buscando eso, que lo vamos a ver en la demo, buscando eso encontré que, bueno, esta interfaz se implementa en dos partes, ¿sí? En esta DLL que cargaba CKID y en este SRV.dll, que es el componente servidor. Uno era el cliente y el otro era el servidor. ¿Cómo funciona RPC o también conocido como MSRPC? Esto es así, muy alto nivel. MSRPC es un mecanismo de comunicación entre procesos que tiene Windows y que permite que varios subsistemas, varios binarios hablen entre sí, ¿sí? A través de todo un esquema de marshalling, de capas de abstracción de capas de transporte y demás. Y permite que dos aplicaciones, cliente-servidor, hablen entre sí. ¿Sí? A nivel de transporte hay varios mecanismos de transporte, es decir, que las llamadas de RPC pueden suceder localmente en la máquina o pueden suceder entre máquinas. Depende del transporte que uses. El más común a nivel local es un mecanismo de transporte que se llama ALPC o Advanced Local Procedure Call, que es un mecanismo que ya viene legacy de Microsoft y que, bueno, se terminó convirtiendo en una capa de transporte a nivel local. Y si no, también se pueden usar name pipes, que es lo más conocido y es lo que muchos atacantes usan para comunicarse entre máquinas para técnicas de movimiento lateral, por ejemplo. Y esto, bueno, está implementado en esta DLL y es algo que está usado masivamente en Windows. Casi todo subsistema en Windows, casi todos los componentes que ya vienen en el sistema operativo usan RPC de una manera u otra para entregar su funcionalidad. Entonces, bueno, próximo paso lógico de esto es entender, bueno, qué hacía el componente servidor de esta interfaz RPC. El componente servidor implementado en esta DLL, en su descripción, dice que se refiere a Windows Security Configuration Engine. Ese es el acrónimo de SCI, ¿sí? Que lo vemos en los nombres de la DLL. Bueno, el acrónimo es ese. Y también, haciendo unas pruebas de ingeniería inversa en runtime, pude encontrar que esta DLL se cargaba o corre o se hostea dentro de un proceso que se llama service.exe. ¿Sí? Esto es importante para saber cuál es el contexto de ejecución.
En este caso, que corra dentro de service.exe ya dice un montón, porque service.exe, sobre todo en las últimas versiones de Windows, es un proceso PPL, es un proceso crítico del sistema operativo, es un proceso protegido, que no se le puede inspeccionar la memoria, o sea, se le puede inspeccionar la memoria, pero bajo condiciones muy particulares. Y bueno, eso ya hablaba de la criticidad de la información que maneja esta DLL y la interfaz de RPC expuesta por esta DLL. Entonces, bueno, el próximo paso es ver cómo se inicializa esto. Las DLLs tienen un entry point que cuando uno la carga en un proceso o cuando se cargan de manera estática o dinámica, tienen un entry point que se llama DLL main. ¿Sí? Ese es el entry point, que es lo primero que se va a ejecutar en la DLL cuando se carga dentro de un proceso. Ese DLL main en algún punto termina llamando esta función. Escape Start Server Services. ¿Sí? Esta función lo que hace es inicializar la interfaz RPC, que es la que el cliente RPC termina llamando. Y la lógica que inicializa la interfaz está definida acá. Y ahí, en la lógica, se puede ver, ya se puede empezar a extraer información de, bueno, cuál es el transporte o el mecanismo de transporte que esta interfaz usa. ¿Sí? Que en este caso es namepipe. Es decir, que service.exe expone un namepipe que se llama SCRPC, que te permite hablar con esta lógica que se expone en esta interfaz de RPC y que esta lógica maneja las políticas de seguridad. ¿Sí? Hasta ese punto ya empezó a tomar forma cómo Microsoft implementa este manejo de políticas de seguridad. La interfaz expone todos estos métodos, ¿sí? Para diferentes funcionalidades. Cada método se usa para algo en particular. En nuestro caso, si recuerdan, el método que nosotros queríamos era el 28. Era el método, el número hardcodeado en el cliente y que nosotros queríamos llamar. Si no alcanzan a leer, el método 28 es este de acá que dice que se llama SCRPC Get System Security. ¿Sí? Ese método, Get System Security, ya te dice un montón. Ya te dice, bueno, es un get, está trayendo algo y habla de System Security. Así que tiene bastante sentido. Entonces, bueno, lo que les decía recién, que el método 28 es implementado por esa función. Y si desensamblamos, decompilamos ese método, lo primero que vemos, o una de las primeras cosas que se ven en la lógica, es que hay un access check, ¿sí? Que como todo mecanismo de seguridad, tienen que asegurarse que solo procesos con los permisos adecuados están obteniendo esta información. Entonces hay un access check en el caller. ¿Sí? Entonces lo que significa esto que no quiero meterme tan abajo, pero bueno, a nivel de RPC, lo que hace el kernel es termina creando un thread dentro del proceso target con los permisos del cliente. ¿Sí? Entonces lo que hace este check es chequear el token que tiene ese calling thread, ¿sí? Para saber si te permito al que estás llamando acceder a la información que estoy disponiendo. Bueno, ese check en este caso está implementado por esta función que no sé si se alcanza a ver, pero que se llama SCEP isAdmin logged on. Bueno, básicamente esa función chequea si el que está llamando es el admin y si el admin es el token del thread que está llamando tiene los permisos de admin y si ese es un usuario que está logueado en la máquina actualmente. Todo eso se puede chequear. Y si ese check pasa, se termina llamando esta función, que es donde está el key de la cuestión, que se llama escape get system security. Esa función es la que por dentro trae la información, finalmente la función que accede a la base de datos donde están las políticas de seguridad. Y esta base de datos está implementada en un archivito en Windows, en ese path que está ahí, en el directorio de Windows, Security Database sec8.sdb, está implementada la base de datos con los valores de la política de seguridad. Eso que veíamos antes, el valor mínimo del tamaño del password, si el password es reversible o no. Bueno, todos esos datos están implementados en tablas en esa base de datos. Esa base de datos tiene un formato propietario de Microsoft. En realidad no es más propietario porque liberaron el código del engine hace creo que fue el año pasado, que se llama ese formato. Como ya fue liberado, uno puede ir y abrir la base de datos
y leer el contenido. Entonces, bueno, digamos, hacer todo este proceso de ingeniería inversa me llevó a descubrir que, bueno, esa era una posibilidad. De repente podía ir y leer ese archivo y obtener los datos y no hacer todo este circo de tener que ir a llamar a RPC, esperar que vuelvan los datos, bueno, tener los privilegios para poder llamar y demás. Pero bueno, hay un problema. El problema es que el archivo, la base de datos está bloqueada. Está bloqueada en Windows significa que un proceso abre el file en el file system, lo bloquea y no permite que ningún otro proceso lo pueda abrir. Si bien hay técnicas, digamos, para bypassar ese lock, ya entras en otro terreno, en un terreno en donde tenés que aplicar alguna técnica no documentada para poder leer un archivo bloqueado y eso puede tener efectos secundarios en el sistema, que no es algo deseado de OSQuery. ¿Sí? OSQuery, una de las primitivas que tiene es que, a ver cómo vamos con el tiempo, es que esto de leer un archivo bloqueado y cambiar el estado del sistema no se puede hacer. Entonces, bueno, estábamos con el recap. Esto es todo lo que vemos hasta ahora. Hay una DLL que llama a un proceso remoto. El proceso remoto está implementado por SI-SRV.dll y es que la que expone la interfaz de RPC y realiza la lógica a través de esta función. SI-RPC Get System Security. Ok, vamos a ver una demo rápido porque ya se me pasó muchísimo el tiempo. La demo que les quería mostrar hoy es, bueno, cómo se puede hacer este análisis estático y dinámico que les comentaba. Esta es una herramienta que estoy usando, que uso mucho, me gusta mucho, que lamentablemente está discontinuada, es gratis, todo esto es gratis, pueden bajar la herramienta, usarla, se llama Release, viene con un decompilador adentro que anda muy bien, usa el LLVM, la verdad que anda espectacular, tiene un SDK buenísimo, que se pueden hacer análisis de binario usando el SDK, tienen que escribir las cosas en Ruby nomás, pero bueno, está bastante piola. Entonces acá, con esta función, yo puedo abrir, con esta herramienta puedo abrir el binario, ver las funciones que están implementadas adentro. Obviamente, para poder hacer esto necesitan los símbolos de Microsoft, que también están expuestos gratuitamente. Uno puede consumir esos símbolos y bajarlos. Si no, se puede configurar la tool para que los baje automáticamente. Bueno, entonces pueden ver las funciones, pueden ver los imports, pueden ver los exports. Si hubiera export, en este caso no hay export porque es un ejecutable, no es una DLL. Y entre los imports se puede ver, acá, no sé si se alcanza a ver, que ahí está, que importa esta DLL y está la función que nosotros queremos, que es esta de acá. ¿Sí? Entonces ya con eso ya pueden jugar un poco acá con Release y bueno, a partir del main, si este es el entry point, a partir del main pueden ir al punto de entrada de la aplicación y empezar a ver qué hay por dentro. Si ahí está descompilando, se va a tomar un tiempito. Mientras esto descompila, les voy mostrando otra tool que es AIDA, ¿sí? En este caso AIDA Home, que si bien no es, digamos, tiene la versión AIDA Free y AIDA Home, en este caso AIDA Home pagan un poquito más y bueno, tienen algunas funcionalidades extra. Y lo que te permite AIDA, además del análisis estático, es análisis dinámico. ¿Qué se refiere con esto? Es que pueden decompilar el binario y lo pueden correr. ¿Sí? Pueden correr la versión decompilada de ese binario, lo cual es una locura, porque básicamente están debugueando con un pseudo C un binario no documentado. Entonces, en este caso, este es el entry point wmain, le puse un breakpoint y pueden definir opciones para correr, que no se alcanza a ver, pero bueno, ahí está las opciones que veíamos, que son las opciones target que nosotros queremos investigar, y le dan play y esto corre. Ahora un poquito y va a terminar corriendo y parándose en el endpoint, en el breakpoint que habíamos definido. No va a correr porque no tengo internet. Bueno, pequeño detalle. Eso no les pasa si tienen AIDA Pro, ¿sí? Que no lo tengo en esta máquina para mostrarles. Pero bueno, la idea es que lo corren y van a poder debuguear paso a paso qué hace cada cosa. Y ahora obviamente no lo puedo parar, listo. Bueno, sigamos la presentación. Por otro lado, otra cosa para mostrar, a ver si esto ya terminó. Sí. Esta es la decompilación de Release, que bueno,
cada decompilador lo decompila a su manera, hay algunos tienen sus pros y sus contras. En el caso de Release, la decompilación es bastante limpia, a mí me gusta, es bastante simple usar la interfaz también. Y acá, si vamos viendo para abajo, está la llamada que les quería mostrar, que es esta de acá. Vamos a verla así. Esta llamada al import de la función helper.dll, que está en CSI.cli.dll, y también se puede importar y ver qué hace por dentro. Bueno, seguimos con la presentación. Entonces estamos en el punto de que ya sabemos qué hacía esta funcionalidad por dentro y ahora tenemos que pasar a ver cómo lo implementamos en NoSQuery. ¿Sí? Hay varias opciones. Una opción posible era implementar un cliente RPC, es decir, implemento el cliente RPC siguiendo lo que hace CLI.dll, llamo el mismo método remoto, obtengo el resultado y uso eso dentro de NoSQuery. El problema de eso es que para implementar un cliente RPC necesitas mantener lo que se llama la IDL y eso puede cambiar entre interfaces y es difícil que se puedan hacer un merge esto en NoSQuery. Otra opción era esto que le decía de leer la base de datos. Sabemos que está la base de datos, la podemos abrir, leer. El problema de esto es que lo que le decía que para poder leer un archivo bloqueado tienen que modificar el estado del sistema y hacer técnicas que, en NoSQuery no me lo iban a probar de ninguna manera. Y la otra opción es decir, ya tengo la DLL que está en todos los sistemas operativos, lo que puedo hacer es llamar los exports de la DLL. ¿Sí? Para esto, y esto quedaría así, OSQuery en su daemon, en su agente, llama a la DLL y esta DLL, a través de la DLL puedo llamar al servicio remoto. Para hacer esto se hacen técnicas de carga dinámica de la DLL en memoria y lo que se llama el Runtime Dynamic Linking, y para eso se usan dos llamadas de sistema a través de unas APIs de Windows 32 que se llaman Load Library y GetProcAddress. Entonces, básicamente, Load Library te permite, este es un poco siguiendo la historia, este fue el próximo comentario en el PR, que es decir, mira, estos fueron los resultados y la opción que podemos hacer es lo que le estaba comentando. Entonces, ¿cómo se hace el Runtime Dynamic Linking que les comentaba? Lo primero que se hace se llama Load Library, ¿sí? Una vez que eso te permite mapear esa DLL en memoria. Una vez que está mapeada en memoria, en espacios de memoria ejecutable, puedo traer el puntero al export que me interesa, que es SI Get Security Profile Info. ¿Sí? Este es el entry point del cliente RPC de la interfaz que yo quería usar. Entonces, con ese puntero, el próximo paso es lo casteas a la firma de la función que ese export expone. ¿Sí? La firma de la función es algo que también se obtiene haciendo ingeniería inversa. Se le iba a mostrar con AIDA, recién no se pudo. Pero una vez que hacen la ingeniería inversa de cómo es la firma de esa función, la pueden definir y pueden castear ese puntero, ese raw pointer, a la función que nos interesa. ¿Sí? Y una vez que ya está casteado, listo, la llamamos como una función más de C, pasándole ciertos argumentos. Esos argumentos también requieren un proceso de reverse engineering porque algunos de esos argumentos son son primitivas de datos como un entero y otros son un poco más complejos que son estructuras de datos. ¿Sí? Entonces vamos a ver ese valor, profile data, que es el que termina obteniendo la información, es el que nos permite poder referirnos a un valor en particular. Y ese profile data es esa estructura que está ahí, que se alcanza a ver, es sí, profile info, con una estructura con una serie de valores adentro de miembros, donde cada uno representa algo. Ahí están nombrados solamente los que nos interesaban, en este caso particular del PR, que, que son básicamente las políticas de password. Y algo interesante cuando uno hace reverse engineering y sobre todo de cosas así tan antiguas de Windows, porque recuerden que esto está de XP, es, decir, mira, tú llamas esta función, voy a ver si alguien más la llamó, si alguien en el mundo estuvo usando esto o llamó esta función para algo en particular. Entonces, agarras el nombre de la función, la pones en GitHub y ves lo que devuelve, ¿sí? A ver si hay alguien que está consumiendo esto y sobre todo entender también cómo la consumió. Y hice ese ejercicio
y para mi sorpresa, uno de las organizaciones que había hecho todo este proceso era la NSA. La NSA había liberado una división defensiva de la NSA, había liberado una script en PowerShell que por dentro ejecutaba código de .NET y llamaba a esta DLL, importaba la misma función y permitía que organizaciones en Estados Unidos puedan obtener estos valores de las políticas de password. ¿Sí? Esta security policy que Windows te la complica un poco para poder obtenerla. Bueno, la NSA hizo todo este laburo y liberó esta tool que te permitía hacer esto. Entonces, bueno, tenemos una forma programática de obtener esto. ¿Cómo lo integramos a OS Query? Bueno, para integrarlo a OS Query, el proceso de integración no es difícil, ¿sí? Es un poco engorroso al principio, pero bueno, después de chocarme con la pared, descubrí que hay una Contributing Guidelines en OS Query que te permiten seguir paso a paso qué tenés que hacer si vos querés meter código en OS Query Core, ¿sí? En este producto masivo, si querés crear una nueva tabla. Hay guidelines de cómo son los coding standards, ¿sí? Que tenés que seguir para meter código y para que te los revisen y te los aprueben. Y también hay una Slack, ¿sí? Con un montón de gente que te ayuda si te quedas trabado. ¿Cuáles son los challenges de un pull request? Bueno, los challenges principales es que la gente te lo revise, ¿sí? Imagínense que este es un producto open source. La mayoría de la gente que están ahí laburando tienen proyectos en paralelo, tienen trabajo en paralelo. Entonces el tiempo es un recurso muy valioso. Entonces que te revisen un PR ya es un tema. Un tip ahí, si quieren que su código termine en OS Query, es entregar PR que no sean muy largos y muy complejos y hacer que la funcionalidad se entrega en incrementos. Y otra cosa muy importante es que escriban test, ¿sí? Test case. Eso ayuda mucho a que los PR se acepten. Esta es la foto del PR ya mergeado, después de recorrer todo este camino, que termina creando una nueva tabla que se llama Security Profile Info, que hoy está en OS Query y la usan y yo inclusive la mantengo. Estas son las propiedades de la tabla, o sea, hay un montón de cosas que se pueden consultar a través de esta tabla. Y esta es una demo, ¿sí? Que no voy a llegar a hacer la demo, porque ya me estoy pasando el tiempo. Pero bueno, esta es la idea, ¿sí? Ustedes hacen select, por ejemplo, maximum password age from security profile info, y te da el valor, número concreto de cuál es esa security policy. Esto se integró en la versión 5.7.0, que salió en diciembre del 2022. Y la demo no la voy a hacer, ya la vimos en la pantalla. ¿Cómo venimos? Ya estamos. Bueno, esta se la dejo para después, van a estar en las slides, pero así muy alto nivel es otra historia en donde, en este caso, implementé ETW, que básicamente era un mecanismo para también algo básico que OS Query no tenía, que era la visibilidad en procesos. OS Query te da la visibilidad en proceso por consultas en particular, o sea, demanda, vos podés decir, bueno, ¿qué procesos están corriendo ahora? ¿Qué procesos están corriendo ahora? Pero en el medio no te da la información de qué corrió en el medio cuando vos no hiciste la query. Bueno, eso se puede hacer a través de tablas de eventos y usando ETW, que es un framework de tracing, se puede obtener esta información y es un poco lo que cuento acá. Esto un poco habla del framework, ETW sirve para un montón de cosas y lo que hice acá, además de implementar esta funcionalidad concreta, fue crear un framework para que hacer tablas alrededor de OS Query sea más simple. Ese framework se llama POTE y el acrónimo es este de acá, Programmable OS Tracing Engine. Tiene propiedades muy interesantes. Creé un blueprint que es como una propuesta de arquitectura para OS Query. Está todo escrito en el blueprint en estos detalles. Y este es a alto nivel como es la arquitectura de POTE, que básicamente permite crear tablas de eventos para diferentes usos, para diferente visibilidad. Hoy está la tabla de eventos para procesos, que te permite tener información de creación y terminación, o sea, te permite tener información de visibilidad de creación y terminación de procesos. Y usa ETW Provider, que está en el kernel, ¿sí? Y ingeniería inversa me sirvió para eso, para saber de dónde venía esa información. Y listo, esa es la demo. Acá están los detalles del PR. Y esta es la demo de cómo se ve cuando uno ejecuta Process ETW Events. Si lo puedo correr y me dice, por ejemplo, qué PID y cuál es el command line de un proceso que corrió, que OS Query fue obteniendo mientras estaba censando el ETW. Y estos son mis datos de contacto, por cualquier pregunta, duda o cosas que me quieran preguntar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? La primera historia que contaste, ¿cuánto tiempo
Y la arranqué 2 días después de que entré a la empresa. O sea, fue como mi PR de recepción. O sea, la implementación duró, ponele 2 semanas. Y el merge duró 2 meses, más o menos. Porque el proceso de merge lleva tiempo. Sobre todo conseguir a la gente que te lo revise. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias a todos.